doña Concepción Nicolás, que es fiscal anticorrupción. Muy buenas tardes, señora Nicolás. Buenas tardes a todos. Agradeceros a Mario y a Silvia una vez más que contéis conmigo, a Lipio, que ya cuando le veo en la televisión le creo como una parte mía, y enhorabuena por el libro. Y bueno, un poco sorprendida que queráis volver a contar conmigo. No sé, no sé si es la parte más bonita de toda vuestra empresa, y una vez más daros la enhorabuena, no solamente porque habéis hecho un trabajo estupendo, porque creáis un espacio en el que todos los que se dedican a la contratación pueden acudir, pueden formarse, pueden especializarse, poner cosas en común, y este año especialmente por esta pionera iniciativa no habéis renunciado a poner en común todos nuestros puntos de vista, y desde la Fiscalía de Anticorrupción os damos un año más muchísimas gracias por contar con nosotros. Bueno, es un placer, así que además con las letras bien grandes, Concepción. Bueno, buenas tardes y bienvenida a esta tercera edición. Sobre todo, enhorabuena, como decía Lipio, también por los logros que además me consta que personalmente está usted obteniendo. Y bueno, y sobre todo desearle que lo que son los principios ya no de transparencia, que son por lo que ustedes como faro, ya no moral, sino legal, luchan, que esos principios también de unidad y objetividad dentro de su institución sigan reinando como han venido reinando desde siempre. Entonces, y que podamos seguir, insisto, a esta institución como un ejemplo a seguir que siempre ha sido. Bueno, más allá de esto, yo si queréis me animo con la primera, Alipio, y venga. Adelante. Bueno, tengo que decir que me siento un poco cohibida, porque luego viene un especialista como es el de interventor general, Pablo Orellana, más luego todos los que nos acompañan, que yo soy el pez más raro en todo en este océano, pero bueno, vamos a intentar. Yo creo que todos miran con sorpresa, pero también con admiración. Bueno, la primera, y yo creo que es innegable. Hablamos de corrupción y es un término serio, fuerte. ¿Cuál es la corrupción cómo enfocáis la corrupción en el día a día? A ver, yo creo que me voy a extender un poco, porque yo creo que todos hemos conocido corrupción en nuestro día a día, no solo yo. Después tenemos que trasladarlo a la contratación pública, y quizás también, supongo que en menor medida, y estoy convencida de ello porque coincido con lo que ha dicho el viceconsejero y el consejero, los funcionarios públicos hacen un trabajo excepcional, pero también en el ámbito sanitario. Si hablamos de un día a día menor, pues tenemos ejemplos desde el que dice en clase: a mí me tienen manía, este colegio lo han primado lo que era selectividad, mi expediente se ha puesto para atrás porque ha pasado otro en la sala de espera. Todas aquellas prácticas en las que se rompen las normas de igualdad que nos hemos dado pueden entenderse como pequeñas corruptelas o formas de corromper el procedimiento. Realmente no solamente la corrupción está en el ámbito público, aunque entiendo que es el que más nos preocupa, sino que también está en el ámbito privado. De hecho, una de las reformas más importantes de nuestro Código Penal en el año 2015 viene marcada por introducir no solamente un modo de corrupción en el ámbito transnacional, sino también entre los particulares. Cuando en el ámbito de los particulares se produce una desigualdad y se genera una ventaja para alguna de las partes, una ventaja de cualquier tipo. Pues bien, en el sector de la contratación pública, como se habla desde el sector de la transparencia internacional, su presidenta decía que, a pesar de ser uno de los sectores más reglados, es uno de los sectores más susceptibles de ser corrompidos, porque se mueve gran cantidad de dinero y porque es un procedimiento largo, es un procedimiento burocrático que tiene muchos recovecos y esquinas, y tristemente se presta a estas posibles prácticas corruptas. En el caso de España, el Producto Interior Bruto la contratación representa casi el 20% del Producto Interior Bruto. Las prácticas corruptas en este sector nos dan, según cifras de la CNMV de 2018, dan lugar a la pérdida de casi 48.500 millones. Si hablamos de cifras de la Oficina Antifraude catalana, nos habla que de sus inspecciones casi en el 50% de las contrataciones ha encontrado
prácticas corruptas. Debemos aclarar que estas prácticas corruptas no siempre son evidentemente constitutivas de delito, porque como ya os dije en la edición anterior, los supuestos delictivos son los supuestos más graves. La Fiscalía es ya el forense, cuando todas el forense o cuando ya la UCI, cuando todas las prácticas de la transparencia y otras posibles sanciones han fracasado, es cuando en ese caso le toca entrar al derecho penal. Pues la Comisión Europea decía, hablando de contratación pública, que además los sectores que son más sensibles pues son la construcción, la energía, la defensa, el transporte y la sanidad. La sanidad es una contratación necesaria, es una contratación con un volumen de negocio muy importante que agolpa distintos profesionales y que también preocupa porque sus circunstancias, su idiosincrasia lleva a una serie de prácticas que quizás requeriría un tratamiento diferente. Así, por ejemplo, se ha propuesto, como se está haciendo en Europa, una oficina anticorrupción sanitaria que pretenda ser supervisor de estas posibles desviaciones en la contratación sanitaria. Y también hablando de la pandemia, como ha hablado todo el mundo, yo creo que de una parte los procedimientos de excepción son necesarios porque se acortan los plazos, es uno de los supuestos en los que la ley de contratación pública lo contempla, pero también tendremos que ver si efectivamente solamente ha sido un interés público el que nos ha movido o a veces al hilo de todo de esta situación ha habido alguien que quizás no haya actuado correctamente. Eso lo veremos, Mario y Alipio, en unos años cuando a nosotros nos toque investigar. Ha sido estupendo, en fin, lo que nos ha comentado, pero claro, hay una pregunta que es muy probablemente algunas de las personas que ahora nos siguen a través de esta conexión en streaming se puedan plantear. A ver, ¿por qué la Fiscalía Anticorrupción está aquí? ¿Qué tiene que ver la Fiscalía Anticorrupción con la transparencia? A ver. Bien, pues lo que intentaba explicar antes es que la Fiscalía Anticorrupción entra cuando todos los mecanismos de transparencia y todos los mecanismos anteriores, es decir, todas las posibles sanciones, todas aquellas medidas anteriores han fracasado. Permitidme que os acerque un poco a lo que es la Fiscalía y la Fiscalía Anticorrupción, que quizás es un poco desconocida, porque la Fiscalía solo se conoce como ese gran acusador siempre pidiendo prisión. Pues no es así. El fiscal pide la absolución cuando hay que pedirla y el fiscal es la mayor magistratura de amparo que hay para incapaces y menores. Pero es verdad que en la Constitución nos da en el artículo 124 una función que es la defensa del interés legal y los derechos de los ciudadanos. Y yo creo que en la transparencia y en el proceso de corrupción nos encontramos con ambas cosas. Garantizar el cumplimiento de la ley de contratos y garantizar los derechos de igualdad de todos los licitadores. La Fiscalía Anticorrupción ha sido la creada en el año 95 para especializarse en este tipo de delitos. En el año 95 nació con 10 fiscales, que eran 9 en Madrid y 1 en Barcelona, y tras una revolucionaria creación o modificación en el año 2006, actualmente somos 29 fiscales y 19 que actuamos a lo largo de todo el territorio. Y ya para presumir un poco os diré que nuestras cifras cada vez son mejores, que tenemos 946 expedientes judicializados y que este año hemos obtenido 39 sentencias condenatorias frente a las 26 del año pasado. Contamos además en nuestro propio edificio con un grupo de Hacienda, con un grupo de Policía Aduanera, con un grupo de la Intervención General del Estado que nos asesoran en todos nuestros casos. Nuestro núcleo de trabajo son tres patas fundamentales. Una que sería la delincuencia económica, los delitos de blanqueo, las crisis bancarias. Otra que estaría constituida por la delincuencia organizada, salvo los tráficos de drogas. Y la tercera, y muy especialmente, es la que tiene que ver con todos los delitos de corrupción. Las malversaciones, las prevaricaciones, los cohechos, los fraudes a las administraciones públicas, porque como muy bien decía el señor Fernández Lasqueti, el dinero público no es que no sea de nadie, es que es un dinero de todos y nos corresponde a nosotros entrar después del Tribunal de Cuentas o de cualquier otro mecanismo o supervisor para poner ya el remedio peor, que es la sanción penal. Como me toca en este foro, por lo que voy viendo, hacer las preguntas un poco más, bueno, que van un poquito más al punto. Me pregunto, ¿cómo recibe la Fiscalía
lo que a lo mejor llaman las causas. Lo primero, a lo mejor que yo estoy haciendo como una voz de lo que tanta gente a lo mejor está pensando ahora mismo, además del titular que hemos pasado de 26 a 39 sentencias condenatorias, lo cual nos ha dejado a todos ya, pues bueno, que lo que es la apuesta cada vez va subiendo más y a este ritmo la cosa es preocupante. Pero dicho esto, ¿cuál es el procedimiento para incorporar esas causas y, sobre todo, cuando la Fiscalía está investigando, a quien le están investigando ya es consciente de ello? Bien, ¿Cómo y de qué manera? En el vale, fondo. pues nosotros la forma de llegar es pues tanto a través de otros organismos públicos. Pues hemos hablado del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, la denuncia de la posible financiación ilegal de Podemos ha empezado así. Tenemos también del SEBLAC. Si alguno cuando lee los periódicos, las últimas noticias que tienen que ver con otros fondos del Rey Emérito también vinieron por ahí. Si puede venir de la agencia tributaria, puede venir de cualquier institución que tenga noticia de la comisión de un delito. También tenemos un canal de comunicación internacional que funciona muy bien. Cualquier autoridad fuera del territorio español nos comunica que se está produciendo uno de los delitos de los que somos competentes. También los medios de comunicación muchas veces nos dan la noticia criminis, es decir, nosotros, por ejemplo, una compañera y yo empezamos Caixa Galicia en el año 2013 con una noticia y terminó con una condena. Ahí también siempre animamos a que se produzcan denuncias de funcionarios públicos que están viviendo situaciones de corrupción y ya hablamos el año pasado de la necesidad de protegerlos y de cómo este año se tiene que transponer la directiva del whistleblower, que todavía estamos esperando que se produzca en diciembre de este año. Garantías que se tiene que garantizar una indemnidad de esa gente que se atreve a denunciar. El denunciante de cualquier persona puede denunciar y luego tenemos denuncias anónimas que aunque a veces tienen algún defecto de forma también se incoan. Estas llegan a la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción empieza a trabajar de forma secreta, sin intervención de nadie, es decir, no es una fase judicializada como después. Es una fase en la que el fiscal trabaja solo, va armando, va investigando, pero nunca medidas que puedan suponer medidas cautelares, que puedan suponer embargos, o tampoco medidas que sean lesivas, como pueden ser escuchas telefónicas, valijas, entradas o registros, porque eso es después. Pero el fiscal en ese momento se va armando, va solicitando información, puede ir a testigos, tiene en principio un plazo de 1 año, prorrogable por otro y excepcionalmente por otro más. Y realmente en ese momento el trabajo es un trabajo sigiloso que nadie conoce y que podemos trabajar en secreto. Por ejemplo, los papeles de Bárcenas que nacieron de otra causa se trabajaron así en Fiscalía. Después va ya la fase de judicialización, que también puede llegar a ser secreta y puede seguir investigándose sin que la persona investigada todavía sepa nada de la existencia del procedimiento. Al hilo de lo que comentabas, tengo una duda. Y claro, entiendo que más allá de las denuncias, vosotros también actuáis de oficio, entiendo. Claro, nosotros actuamos de oficio Observáis a un centro que incumple la normativa, la ley. Claro, nosotros cuando tenemos noticia, pero normalmente la noticia a nosotros siempre nos llega instrumentalizada a través de la policía o algún organismo, algún particular. Nos tiene que venir dada una noticia con un principio de credibilidad para que nosotros podamos contrastar y podamos empezar a trabajar. En esa fase no hay recursos y por eso nosotros podemos trabajar con la mayor de las reservas. Cuando todo eso está armado y finalizado y entendemos que hay que ir al juzgado, es ese momento en el que lo judicializamos y vamos al juzgado. Si no lo hay, en ese caso tenemos que archivar, lo ponemos en conocimiento de que nos haya denunciado por si quiere ir al juzgado a reproducir su petición y empieza otra nueva fase que es la fase en el juzgado. Empieza con la querella del fiscal en la que se enumera las personas contra las que se denuncia, los delitos que hay, y normalmente ya se establece un calendario para empezar entradas y registros o intervenciones telefónicas, detenciones y ya entra toda la caballería del proceso penal. Pero aún así en ese momento todavía la causa puede seguir, sobre todo si hay escuchas telefónicas, puede seguir en secreto. Y si hay varias piezas, se puede alzar el secreto de algunas y otras pueden seguir en secreto. Yo no sé, Concepción, no sé por qué se pregunta usted qué hace aquí.
porque la verdad es que más interesante que ha sido esta intervención, yo, Alipio, no la conozco. Y de todas maneras, Alipio, cuidado, porque tu veracidad puede ser el detonante con los titulares de una noticia criminis. Entonces, pon cuidado, aunque siempre el mismo tesón. Yo, por mi parte, creo que nos queda completamente claro, Alipio. Yo sí, tengo alguna pequeña duda porque comentaba Concepción, nosotros tenemos que actuar con un principio de credibilidad Sí. sobre aquello que les llega. Ya, pero claro, eso es, en fin, ¿es tan subjetivo, no? ¿O no es tan subjetivo? ¿A qué atribuyen ustedes credibilidad para ponerse a actuar ante una demanda que reciban? Efectivamente, se trata de que haya un principio de documentación, que no nos encontremos con que se intenta disparar contra alguien sin motivo. Tiene que existir una base documental y que de cualquier manera nosotros siempre llevaremos a cabo una tarea de comprobación, porque solo cuando exista un cierto núcleo de verdad, por todas las consecuencias que el proceso penal conlleva, entonces incoaremos e iniciaremos la investigación. Ok, perfecto. Pues nada, Mario. Nada, Concepción, que muchísimas gracias por acompañarnos, Conchita, para los amigos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchos triunfos, muchos éxitos te deseamos, que los mereces con todo el trabajo que además y el esmero que realizas. Y bueno, que ha sido un honor, que por favor, la próxima vez solicitaremos tu intervención porque ya estamos preparando el cuarto. Entonces, no me cabe duda, no me cabe duda. Solicitaremos tu intervención con algo más de tiempo, que es verdad que lo hicimos muy rápidamente y con toda la carga de trabajo que tenéis en Fiscalía, pues ya harto es el que hayas estado con nosotros esta tarde. Y nada, nuestra más absoluta admiración, ¿verdad, Alipio? Y continuar con esos pasos que son ejemplarizantes y ejemplares. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena una vez más. Gracias por todo. Gracias, suerte, buen día. Gracias.